Sea usted bienvenido una vez más a esta nueva transmisión que estamos haciendo por este medio para poder llevar el mensaje, la palabra del Señor. Esperando que usted se encuentre bien en su hogar en este nuevo día que el Señor nos ha concedido. Si no ha tenido tiempo durante el día de poder orar, de agradecer al Señor por su misericordia, este es el momento y le invito que juntos podamos orar. Incline su rostro y su corazón delante del Señor. Santo, santo, santo eres tú, mi Señor. Te alabamos, te bendecimos en este nuevo día que tú nos concedes. Padre bendito, en estos momentos donde vamos una vez más a compartir tu palabra bendita, yo te ruego, Señor, por todo aquel que está escuchando, Dios mío, esté con un corazón dispuesto, con un corazón, Señor, quebrantado, para poder recibir el consejo de tu palabra. Sean muchos, Señor, alcanzados con esta palabra. Yo te ruego, mi Señor, que tú me unjas de la mollera hasta la planta de los pies y pueda ser yo un instrumento en tus manos, Señor, porque no es mi palabra, es tu palabra, Señor, y tú conoces la necesidad de tu pueblo. Bendice a cada uno, Señor, de los que se están integrando a esta nueva transmisión. Guarda tu pueblo, guarda tus hijos, Señor, y bendice mi vida, Señor, te lo pido. Todo esto en el dulce nombre de Cristo, mi amado y bendito Salvador. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es grato volver a encontrarnos un nuevo día para hablar de lo que a usted y a mí nos encanta, que es la palabra del Señor. Compartir unos momentos en la presencia del Señor. Sin duda alguna hemos tenido durante el día que hacer diferentes quehaceres, pero este momento es especial, donde nos ponemos en comunión de espíritu para poder deleitarnos en la palabra del Señor. Así que le invito que pase a buscar la palabra del Señor que se encuentra en Hechos capítulo 5 y vamos a leer un solo versículo que es el número 12. Si no tiene Biblia, ponga usted mucha atención a la palabra del Señor. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 5, 12. Y dice así. Y por la mano de los apóstoles se hacían grandes señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Amén. Que el Señor bendiga esta su palabra y me dé la gracia para que podamos compartir unos momentos en esta maravillosa palabra que el Señor tiene para usted y para mí, porque yo también tomo mi porción. El Señor siempre tiene la mesa puesta para que nadie quede sin alimento. Así que vamos a conversar un momentito de la palabra del Señor. Bien, la palabra del Señor siempre tiene algo que entregarnos. Y vamos a hacer un pequeño resumen de cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra, cuando tenía 30 años. Él tomó un grupo de hombres, tomó 12 hombres, 12 varones, para que estuvieran con él, para que le acompañaran en el ministerio, para que estuvieran cerca de él y aprendieran de él. A través de Jesús, estos varones vieron muchos milagros, muchas señales, muchos prodigios, porque Jesús iba con ellos a todas partes.
a todas las aldeas, las ciudades que estaban alrededor. Jesús siempre los llevaba, ¿para qué? Para que ellos aprendieran y les mostraba lo que era el reino de Dios. Ellos estaban presentes en todos los prodigios, en todas las palabras que Jesús entregaba, como el Señor la entregaba con amor, como el Señor estaba siempre predicándole a todos. Y ahí estaban sus discípulos que estuvieron con él 3 años. Le acompañaron y fueron protagonistas también en todo lo que Jesús hacía. Pero estos 3 años para ellos fueron una escuela, porque estar al lado de Jesús, que era el maestro, era estar constantemente aprendiendo, porque para eso Jesús los había traído. Era un aprendizaje diario de cómo era el reino de Dios y cómo tenían ellos que entregar la palabra bendita. Estos varones estaban ahí porque sabía el Señor que un día ya no iba a estar con ellos y eran ellos los encargados de poder llevar el mensaje de salvación y de vida eterna. Estos varones, estos 12 hombres que el Señor tomó como discípulo, no tenían nada especial, ningún atributo especial. Eran hombres comunes y corrientes. En su gran mayoría eran pescadores. Había un médico, había un recaudador de impuestos. Tenían diferentes oficios, profesiones, diferentes especialidades y también tenían diferentes personalidades. Pero el Señor los atrajo a todos para enseñarles día a día, porque los sacó de su vida cotidiana para mostrarle algo más grande, algo más tremendo, que era esa salvación eterna que ellos iban a tener. Bendito sea el Señor, bendita sea su palabra. Estos hombres estaban también sujetos a pasiones, estaban sujetos a sentimientos. Cada uno de ellos tenía su personalidad y tienen que haber tenido también entre medio diferentes roces, porque eran hombres con defectos, con virtudes. Tenemos dentro del equipo que acompañaba a Jesús, su equipo de trabajo, tenemos un varón que no le creyó, que es Tomás, que cuando se le apareció a los demás, él dijo, no, si yo no lo veo, yo no creo. Estuvo 3 años con Jesús y aún así en él estaba la duda, la incredulidad. Tenemos uno que lo traicionó, uno que lo entregó, uno que lo vendió por 30 piezas de plata. Tenemos unos hermanos que discutían y querían tener un lugar de privilegio al lado de Jesús en el reino, que uno quería estar a la derecha, el otro quería estar a la izquierda, hasta su mamá fue a interceder por ellos. Tenemos un Pedro que lo negó, un Pedro que lo negó no solo una vez, sino que lo negó 3 veces. Un Pedro que era muy osado, un Pedro que era aguerrido. Cuando Pedro negó al Señor, el Señor ya se lo había advertido. El Señor le había dicho, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Y él había dicho que no. Sin embargo, cuando ocurrió aquel evento, Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Y cuando él estaba ahí, cuando Jesús fue arrestado y lo llevaron, Pedro estaba ahí en medio de la multitud y alguien le dijo, ¿tú eres de ellos? No, no conozco. Y volvió después a decir y hasta maldijo. Pero cuando ya lo dijo la 3.ª vez y el gallo cantó, Jesús, que lo llevaban, cruzó la mirada con Pedro y Pedro sintió un dolor tan grande, un arrepentimiento, porque le había fallado a su maestro. Hubo un dolor tan grande en su vida que dice la palabra del Señor que Pedro lloró amargamente, amargamente, porque reconoció
que había fallado, que se había equivocado, que había sido falto con su maestro, con aquel que le había tendido la mano, aquel que le había enseñado, aquel que había estado a su lado tanto tiempo. Sin embargo, falló, porque era un hombre común y corriente. Cuando las mujeres fueron a la tumba de Jesús, un personaje que estaba ahí, vestido de blanco, les dice: id y decirle a los discípulos y a Pedro que él va por delante y le espera en Galilea. ¿Por qué dijo este personaje y a Pedro si Pedro era parte de los discípulos? Porque el dolor que tenía Pedro era tan grande que él se consideraba indigno, porque le había fallado al maestro. Entonces no se consideraba dentro de los discípulos, pero Dios, que había visto su dolor y su arrepentimiento, le manda este recado. Dicen: di a los discípulos y a Pedro. No lo dejó de lado porque vio en él un quebrantamiento. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos, cuando le hemos fallado al Señor, pensamos que Dios ya no quiere nada, nada con nosotros, que el Señor ya no nos va a escuchar, que el Señor ya no nos va a atender? Sin embargo, si hay realmente un corazón quebrantado, arrepentido, así como estuvo Pedro, que hubo realmente en él un verdadero arrepentimiento, Dios vuelve a dar otra oportunidad. Qué grande el amor de Dios. Bendito es el Señor. Cuán grande es su amor y su misericordia. Jesús les dijo a ellos que esperaran en el aposento alto y estuvieran ahí orando, clamando, gimiendo, llorando. Y no fue una hora, no fue un día, fueron varios días que ellos estuvieron ahí orando, pidiendo el Consolador, pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Y yo creo que en esa oración que hicieron constantemente por tantos días, se estaban vaciando de ellos mismos. En esa oración donde ellos lloraban, clamaban, gemían, pidiendo el Consolador, Dios estaba limpiando sus corazones. Empezó a salir de ellos, yo creo, el orgullo, la soberbia, la altivez, la envidia, la arrogancia, los pleitos, las divisiones. Todos los frutos de esta carne empezaron a caer en aquel lugar porque estaban tan metidos en la oración, en el clamor, en la súplica, que cuando vino la presencia del Espíritu Santo, ellos fueron llenos de la gloria del Señor. Fueron realmente hombres diferentes, hombres renovados, hombres transformados. Bendito sea su nombre. Y ese Pedro, que se había arrepentido, y con el alboroto que hubo en aquel lugar, en Pentecostés, mucha gente se reunió, mucha gente llegó. Y aquí se para este nuevo Pedro transformado, que ahora ya no eran más discípulos, ahora era el apóstol Pedro. Porque estos discípulos ahora eran apóstoles, porque apóstol significa enviado, y ahora ellos estaban enviados a llevar la palabra del Señor. Todo lo que habían aprendido con Jesús, esa teoría que tuvieron con Él, ahora ellos debían llevarla a la práctica. Esas herramientas que el Señor les había entregado, hoy debían ponerlas por obra y trabajar en la viña del Señor. Bendito sea su nombre. Y se paró Pedro en aquel lugar e hizo su primer discurso. Podemos decir, fue su primera predicación. Y en aquel lugar, dice la palabra del Señor, que se convirtieron como 3.000 personas. 3.000 personas. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. ¿Con qué poder habrá hablado Pedro? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué convicción? Estaba entregando el mensaje bendito del Señor. Ese Pedro ya ahora era nuevamente un hombre nuevo, una nueva criatura. Después de este evento,
vino una sanación de un cojo, que también hicieron un gran milagro en aquel varón. Algo que les costó llegar a la cárcel, pero eso no bajó sus brazos. Ellos siguieron predicando la palabra del Señor, porque tenían la unción de lo alto. Bendito sea el Señor. Y fue aquí donde se empezó a formar la primera iglesia, o la iglesia primitiva, como también la conocemos. Y ellos tenían todo en común. Siempre estaban unánime, siempre estaban orando, siempre estaban entregando la palabra del Señor. No había nada más en lo que ellos se ocuparan, sino que estaban de lleno entregando el mensaje del Señor. Bendito sea su nombre. Y la gente traía las cosas, estaban todos en comunión. Había gente que tenía algún terreno que lo vendía, y todo lo que recaudaban, el dinero, lo traían a los pies de los apóstoles para que ellos estimaran conveniente cuál era la necesidad, y ahí ellos lo ocuparon. Hubo un matrimonio en medio de esto que también quiso hacer lo mismo, pero ellos no lo hicieron de corazón. Quisieron engañar al Espíritu Santo, que es el caso de Ananías y Zafira. Quisieron ellos engañar, y por mano y por boca de Pedro, Pedro les dice: ¿por qué queréis engañar al Espíritu Santo? E inmediatamente el varón cayó muerto, y a las horas ella también cayó muerta. Y esto trajo gran temor a la iglesia y a todos aquellos que escucharon lo que había acontecido. Entonces la gente, a ellos les tenía mucho respeto, mucho amor, mucha admiración. Ellos eran grandes hombres que el Señor había levantado, y su fama se extendía porque hacían donde quiera que iban prodigios y milagros en el nombre del Señor. Dios lo ocupó de una manera tremenda. Tremenda, dice el Señor. Y el Señor ya se los había dicho a ellos. El Señor les dijo que ellos echarían fuera demonios, que sanarían enfermos, que tomarían serpientes, que beberían cosas mortíferas, y nada de eso les haría daño. Y aún mayores cosas harían ellos. Gloria a Dios, bendito sea el nombre. Eran hombres gigantes, hombres poderosos en las manos del Señor, y la gente les quería, la gente les respetaba. Pero también habían algunos que no estaban de acuerdo con ellos, ya los que iban en contra de que ellos predicaran y presentaran la verdad. Ellos no querían ni acercarse a estos varones. Y no porque eran ellos, sino que por la unción que había en ellos, el gran poder con que ellos se movían. Y no querían nada con ellos. Yo creo que a lo mejor tenían miedo de encontrarse de frente con un Pedro que les dijera: arrepiéntete, tú estás en pecado, tú eres ladrón, tú estás en adulterio. A lo mejor ellos tenían muchas cosas que ocultar, que no querían acercarse a ellos por temor. No los querían, no querían escuchar la palabra del Señor. Sin embargo, los demás le alababan, les bendecían, porque decían: quizás cuántos de ellos habían ahí que conocían a Pedro de muchos años, y ahora verlo en esa condición, un gran varón de Dios. Quizás conocían a Lucas, a Mateo, a Juan. Y alguien podía decir: hoy, ¿quién los vio y quién los ve ahora? Cómo son grandes hombres en las manos del Señor, porque ellos no solamente entregaban la palabra, sino que la vivían día a día en plenitud. Ellos eran hombres que hacían la palabra, no solamente la entregaban, no solamente la exhortaban, sino que día a día se veía en ellos el testimonio de una vida cambiada, de una vida renovada. Ellos mostraban con convicción lo que Dios hace en el ser humano cuando hay un cambio, una transformación, cuando hay un quebrantamiento, cuando hay un arrepentimiento. Cómo Dios
cambia al hombre y a la mujer, cómo Dios trabaja con aquellas personas, estos varones que tal vez no tenían muchos estudios, sin embargo eran hombres gigantes y poderosos en las manos del Señor, y donde quiera que ellos iban, hacían señales, hacían grandes prodigios y milagros. Bendito sea el Señor. Por eso usted nunca se mire en menos, porque mirarse en menos es mirar en menos la creación de Dios, porque usted y yo somos creación de Dios. Nunca se mire en menos, nunca diga usted, no, que yo no puedo, que yo no soy capaz, que yo no tengo habilidades, que yo no tengo talento, que yo ya estoy viejo, que yo no sirvo para nada, que nadie me quiere. No, porque su vida es valiosa, porque Dios lo compró a precio de sangre, y la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso usted nunca se mire en menos, quiérase, porque Dios lo quiso antes. Ámese, porque Dios lo amó y Dios lo sigue amando con un amor eterno, un amor grande, un amor maravilloso. Bendito sea el Señor. Nunca se menoscabe, nunca se menosprecie. Dice la palabra del Señor que Él vino a lo vil y menospreciado de este mundo. Él escogió para avergonzar a los sabios. Nunca usted se menoscabe, porque Dios la quiere usar, lo quiere usar de una manera tremenda en estos tiempos. Esos varones fueron grandes y poderosos en aquel tiempo y llevaron la palabra del Señor con denuedo, hablaban con gozo, con alegría, con convicción, con fe, con seguridad, con gratitud en sus corazones. Y es como nosotros debemos hablar en estos tiempos, con gozo, con alegría, con convicción. Porque Dios debe ser lo más grande en nuestras vidas. A Él se lo debemos todo. Bendito sea su nombre. Estos hombres llevaban la palabra y dice que eran alabados por el pueblo. Algunos los rechazaban, otros los alababan. Y ellos, al dar testimonio de la vida que llevaban en el Señor, muchos, dice, que día a día aumentaba la iglesia, el número de la iglesia iba creciendo de una manera tremenda, porque ellos llevaban la palabra y decían y hacían la palabra del Señor. Entonces muchos, al ver ese Pedro, ese Mateo, ese Lucas, al verlo, muchos se convertían al cristianismo. Porque ellos daban ejemplo, no solamente llevaban la palabra, sino que también día a día la estaban viviendo y buscaban la presencia de Dios, buscaban el poder de Dios, buscaban esa unción de lo alto. Solamente Dios podía llenarlo, y Dios respaldó a sus apóstoles, Dios respaldó su obra, porque eran muchos los que tenían que ser alcanzados, muchos los que tenían que ser llevados hacia el reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el Señor, grande es el amor de Dios. Y la fama de ellos se extendía por todas partes, por donde ellos iban, esa fama se extendía. El gran apóstol Pedro, todos los apóstoles, dice que sacaban los enfermos a la calle. En sus lechos, en las camas, los sacaba para que al menos la sombra de los apóstoles, la sombra de Pedro, pasara sobre ellos y fuesen sanados. De las ciudades que estaban alrededor también traían espíritus atormentados, personas que estaban con espíritus atormentados. Personas enfermas en sus lechos los traían, y dice la palabra del Señor que todos eran sanados. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Ese poder tan grande que había en ellos era la unción del Espíritu Santo, porque ellos se entregaron de lleno para llevar el mensaje de salvación y de vida eterna. Ellos se entregaron de lleno por la causa de Cristo, porque aprendieron del Maestro. Hoy en día nosotros debemos hacer lo mismo, llevar la palabra, presentar
cantar la palabra con convicciones claras, con gozo, con gratitud de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Alabado sea el Señor, bendito sea su nombre. Grande es el amor de Dios para con nosotros, para conmigo, para con usted, para con su familia. Grande es. Mi alma te alaba, Señor. Alabado sea su nombre. Estos varones eran tremendos en las manos del Señor. Eran grandes instrumentos en sus manos. Hoy en día la iglesia está muy mal catalogada. Hoy la iglesia está muy mal vista porque tristemente muchos se han desviado de la verdad y ya no presentan a este Cristo crucificado, sino que se presentan a sí mismos y se dan vanagloria a sí mismos y hacen y hablan de milagros y de prosperidad y hablan de cosas grandes y hacen un tremendo show. Dios no nos llamó para entretener a la gente. Dios nos llamó para predicar la verdad y para llamar a la gente al arrepentimiento. Y decir que solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna, que solamente es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro nombre, no hay otro camino, solamente Jesucristo. Por eso no nos equivoquemos, no nos desviemos, presentemos a este Cristo maravilloso, presentemos su palabra bendita, guiémonos por la sana doctrina que es su palabra santa. Aleluya, bendito sea el Señor, mientras el ser humano no reconozca que se ha equivocado, que necesita un Salvador, que ha pecado, que ha fallado. Dios no puede trabajar en ese corazón. Dios no puede moldear ese corazón. Debemos arrepentirnos, debemos decir que necesitamos un Salvador, que necesitamos ser lavados y perdonados de nuestros pecados. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido, dice el Señor, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya, mientras el ser humano no se reconozca, Dios no puede tratar con esa vida, Dios no puede transformar ese corazón, Dios no lo puede cambiar. Mucha gente dice, todo lo que soy, todo lo que tengo ha sido por mi esfuerzo, por mi sacrificio, no necesito de nada más. Dios no puede trabajar en ese corazón porque piensa que todo es por sí mismo. Mas nosotros sabemos que todo viene de parte del Señor. Mientras el ser humano no se reconozca, Dios lo mira de lejos. Dios lo mira a la distancia, esperando que algún día pueda reconocer y pueda pedir perdón y pueda ser transformado, pueda ser renovado. Si nosotros pertenecemos a una iglesia, jamás esté en nosotros la vanagloria, jamás esté en nosotros el orgullo, jamás esté en nosotros alguien que toque, alguien que cante, alguien que predique, jamás diga, hoy si yo soy el mejor. Si alguien le dice, oye hermano que toca bonito, oye hermano que canta bonito, y usted no vaya a decir, ay, sí, ya lo sé, ya me lo habían dicho. No, la honra y la gloria es para el Señor, porque solamente somos por misericordia instrumento en sus manos, nada más. Solamente el Señor ha tenido de nosotros misericordia, ha tenido lástima. Por eso podemos cantar, por eso podemos predicar, por eso podemos orar, por eso podemos tocar, porque es el Señor el que añade los dones y talentos en la medida que nosotros le buscamos. ¿Cuántos dones y talentos están dormidos y no se han puesto a disposición del Señor?
nunca mire sus limitaciones. Mire al Señor, porque el Señor lo está esperando. Mire al Señor, porque el Señor le ama, porque el Señor necesita hombres y mujeres valientes en este tiempo para que lleven su palabra, para que lleven el mensaje, para que extiendan el reino. El Señor necesita hombres y mujeres decididos, que le amen, que den testimonio de su palabra, de esa transformación que solamente el Señor puede hacer. Aleluya, santo es el Señor, bendito sea su nombre, siempre sea la honra y la gloria para el Señor. Estos hombres fueron realmente hombres poderosos en las manos del Señor. Hoy el Señor también necesita hombres y mujeres poderosas en las manos del Señor. Necesita que lleve su palabra, porque ya su venida está a las puertas. Por eso debemos seguir adelante, firme, confiando solamente en el Señor. Y el Señor a través de usted va a hacer grandes prodigios y milagros, grandes señales. Nunca se mire en menos, porque usted no sabe las cosas que el Señor puede hacer en su vida. Por eso levántese y lleve la palabra del Señor, y Dios lo va a ocupar de una manera tremenda. Tremenda como usted nunca se lo ha imaginado. Dios lo está esperando. Lleve la palabra, lleve el consejo, lleve la doctrina, preséntelo a sus amigos, a su familia, presénteselo a los que viven a su alrededor. La palabra del Señor, la única, presentando a Jesucristo crucificado. Es el único camino. Él es el que murió y resucitó y dijo que un día vendría por usted y por mí. Y aquí estamos esperando su venida. Por eso, este tiempo que tenemos, sigamos trabajando, sigamos disponiendo como un instrumento en las manos del Señor. Pueda usted decir de todo corazón: heme aquí, Señor, soy pecadora, te necesito, Señor, necesito tu dirección, necesito que tú me guíes, necesito que tú me enseñes, necesito que tú me guardes, necesito, Señor, que tú dirijas mi vida, porque sin Él estamos perdidos. Mas con Él tenemos vida y vida en abundancia. Que Dios le bendiga. Reciba el consejo de la palabra del Señor. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu amor y misericordia. Como, Señor, nos alienta a través de tu palabra. Padre bendito, podamos levantarnos, Señor, como estos hombres que estuvieron en constante oración, Señor, en clamor, en súplica, en todo tiempo, Señor, te estemos buscando, te estemos anhelando, Señor. Ellos estaban esperando, Señor, el Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo está en medio nuestro, Señor. Podamos ser dirigidos, podamos ser guiados, Señor, y podamos, Señor, guiar a muchos, Señor, hacia, Señor, tu gloria bendita. Padre del cielo, que la palabra que en esta tarde tú has entregado haya caído en buena tierra, Señor, y puedan meditar y puedan analizar, Señor amado, que tú estás en medio nuestro, Señor. Puedan estar los corazones dispuestos para servirte, para hacer tu voluntad y llevar la palabra como estos apóstoles lo hicieron, Señor. Dios del cielo, gracias, gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias, Padre mío, por todas tus bondades. Bendice a cada uno de tus hijos que en esta tarde ha estado atento, Señor, a tu palabra, Señor. Haya caído, Señor, esta semilla en buena tierra, Señor. Gracias te doy. Muchas gracias por tu amor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Bendíceles grandemente, Señor. Úngelos, Señor, de la mollera hasta la planta de los pies. Revístelos de tu gracia con poder
poder, con autoridad, Señor, que al hablar, Señor, virtud, Señor, salga de ello. Gracias, Señor, te doy en esta tarde. Bendícenos grandemente y coloca tu bendición sobre nuestras vidas. Bondades que te pedimos en el dulce nombre de Cristo, mi amado y bendito Salvador. Amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Grande es el amor de Dios, grande es su misericordia. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, y si Él no dispone de otra cosa, estaríamos en una nueva ocasión hablando de la palabra del Señor. Bendiciones para todo aquel que escuchó la palabra bendita del Señor. Atesórela en su corazón y póngala por obra. Que Dios le guarde y le bendiga. Adiós. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes